¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a dar paso a la segunda conferencia del día de hoy, la computación cuántica, la esencia. Va a ser impartida por el doctor Mario Piattini. Él es doctor y licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido profesor asociado en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático de la Universidad de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahí dirige el grupo de investigación Alarcos, especializado en calidad de sistemas de información. Ha sido director del Centro Mixto de Investigación y Desarrollo de Software, UCLM Indira, coordinador del área de Ciencias de la Computación y Tecnología Informática de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ahí en España. Director del Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información de la UCLM, la Universidad de Castilla-La Mancha. Socio fundador de varias spin-offs como DQ Team y otros, como el AQC Lab, primer laboratorio acreditado por la ENAC para la evaluación de la calidad del productos de software y de datos. Premio Aritmel por la Sociedad Científica e Informática de España. Él es director del grupo Aquantum, él es el Chief Research Officer y promotor del Talavera Manifesto, del cual nos hablará precisamente en esta conferencia. Pues entonces damos paso a la presentación. Bienvenido a nuestro amigo, el doctor Mario Piattini. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a la Red Temática Mexicana de Ingeniería del Software y a todos los organizadores y al profesor Reyes Juárez también por la oportunidad de participar en esta reunión. Voy a ver, ¿se ve la transparencia? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Voy a quitar la cámara porque tengo un poco de problemas con el ordenador. Si se queda colgado, por favor, me avisan, si no pasa las transparencias, ¿de acuerdo? Vale, pues siguiente. A ver, pero ahora. Bueno, vamos a empezar con la experiencia en informática cuántica que tenemos, luego vamos a pasar a ver un poco las revoluciones industriales, cuáles son los conceptos básicos, los ordenadores cuánticos, el software cuántico y las conclusiones. Nosotros empezamos junto con Guido Petersen y José Luis Evia en el 2017 a plantearnos que sería interesante investigar todo el tema de la tecnología cuántica, pero desde nuestra experiencia de la ingeniería del software. Luego eso dio lugar a ese Aquantum, que es una unidad conjunta de investigación entre el grupo de investigación Alarcos de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa Alhambra IT, que es una empresa que pertenece al grupo francés Prolog. Además de eso, se hizo acuerdos estratégicos luego en el 2019 con otras empresas. Se fundó a Quantum Network, una red donde se integran muchísimas universidades de todo el ámbito iberoamericano y europeo. Y luego en el 2020 organizamos el primer Quanser 2020, que fue un workshop en donde de alguna forma reunimos tanto a los físicos y los matemáticos y científicos cuánticos como a los informáticos para ver qué podíamos aportar desde el punto de vista de la ciencia de la computación, es decir, de la informática, al desarrollo del software cuántico. Como se ha dicho también, de alguna forma promovimos ese Talavera Manifiesto, organizamos varios workshops y también desarrollamos un proyecto muy importante que es QHealth, farmacogenómica cuántica en el ámbito de la salud, y una herramienta que es QPath. A ver, porque esto... A ver si no se va. La herramienta QPath, con la que estamos colaborando hace 3 años, lo que plantea es ser una plataforma para el desarrollo del software cuántico parecida a las que ya existen para el desarrollo de software clásico. Vamos a decir que podría ser una herramienta case para ese desarrollo del software cuántico. Y seguimos avanzando en ese aspecto y les quería invitar a todos a poder mandar papers al QuATIC 2020 que organizamos en Castilla-La Mancha, en la ciudad de Talavera de la Reina, en el cual se organiza precisamente un track específico de aspectos de calidad en Quantum Computing que de alguna forma coordina Rui Abreu, el profesor de la Universidad de Oporto y del ISNES de Portugal. Bueno, pues vamos a pasar entonces ya al tema de las revoluciones industriales. Sabemos que históricamente podemos identificar diferentes revoluciones industriales. La primera revolución, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, con la creación de la máquina de vapor y el telégrafo. La segunda, podríamos decir, en la primera década del siglo XIX, con el motor de combustión, de alguna forma alimentado por petróleo, la electricidad, el teléfono, la radio. Y la tercera, provocada por la informática y la difusión de Internet. En estas últimas 2 décadas hemos asistido a otra confluencia de tecnologías, de redes sociales, móviles, big data, analítica de datos, computación en la nube, blockchain, robótica, realidad virtual, aumentada, Internet de las cosas, bla, 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 Internet de cualquier cosa ya casi,
que están provocando una auténtica revolución y transformación digital en las organizaciones. Pero bueno, esto no para, porque en la actualidad ya se ha asomado la siguiente revolución, que es la que resulta de la combinación de la nano y la biotecnología, la genómica y la computación cuántica. Y de hecho ya se pueden utilizar ordenadores cuánticos y sacar provecho de su enorme capacidad de computación para resolver problemas considerados hasta el momento imposibles o muy difíciles por parte de los ordenadores clásicos. Sabemos que todo esto de alguna forma lo originó Planck, que es el considerado el fundador de la teoría cuántica, al descubrir en 1900 la constante que lleva su nombre, que es la que se calcula para la usada para calcular la energía de un fotón, y este científico fue el que propuso precisamente que la energía se irradia en unidades pequeñas denominados quantum. Justamente en este congreso de 1927, que de alguna forma fue la mayor concentración de materia gris por metro cuadrado de la historia, ahí están Einstein, Bohr, Schrödinger, Dirac, de Broglie, Madame Curie, Pauli, Heisenberg, etc. Ellos sentaron las bases de una nueva teoría física, que es la mecánica cuántica, precisamente el campo de la física que describe el comportamiento de la naturaleza a niveles subatómicos. El problema es que, como sabemos, esta nueva mecánica presenta características muy peculiares que a veces van en contra de nuestra intuición y de la experiencia en el mundo en el que nos movemos. Pero bueno, todo esto sirvió porque estos principios de la mecánica cuántica se utilizaron desde entonces para la construcción de rayos X, láseres, electrónica, superconductividad, imágenes por resonancia magnética, etc. Ya posteriormente, a principios de los 80, en esa charla visionaria de Simulating Physics with Computer, Richard Feynman planteó si el mundo cuántico se podría simular con un ordenador clásico y vio que eso era imposible, pero que si se podía usar un ordenador cuántico, eso ya sí sería muy posible. Y a partir de aquí, pues por un lado Paul Benioff y Yuri Manin en 1980 sentaron las bases teóricas de la computación cuántica. En 1985 David Deutsch propuso el Universal Quantum Computer y así empezó esa segunda revolución cuántica que llevó a que todos los años siguientes varios investigadores propusieran diferentes maneras de manipular átomos, de manipular fotones y electrones. En 1984, Benetti y Brazard fueron los que propusieron el primer protocolo de criptografía cuántica y esto ya trajo, de alguna forma, el interés de agencias de seguridad y de diferentes gobiernos en este tema. Y luego, en la primera mitad de los años 90, asistimos a la publicación de los primeros algoritmos cuánticos, el de Deutsch y Jozsa, que aunque no demasiado útil, pero sí fue la primera demostración de que un algoritmo se podía resolver de manera más eficiente con un ordenador cuántico. Luego Shor, en 1994, que trabajaba en los Bell Labs, propuso un algoritmo que reduce el tiempo de ejecución de la factorización de números enteros de tiempo exponencial a polinomial. Y como sabemos, la factorización de números enteros es una de las bases de la seguridad de RSA y esto, claro, es el primer o principal sistema criptográfico de la actualidad. Por lo tanto, ya causó más revuelo todavía. Y Grover, en 1996, propuso un algoritmo que ofrece grandes ventajas en la búsqueda de bases de datos no estructuradas. A partir de aquí, también la parte de computación cuántica relativo al hardware se desarrolló. De hecho, en 1995, Juan Ignacio Cirac, que fue profesor de nuestra universidad, y Soler propusieron la construcción de un ordenador cuántico usado, como dice su nombre, iones fríos confinados en una trampa lineal interactuando con rayos láser, y Monroe y otros colegas ese mismo año demostraron la operación de una puerta lógica cuántica Control Not. Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe otra rama y otra tendencia muy importante en la informática o computación cuántica y que está teniendo mucho éxito en la actualidad, que se basa en las propuestas de Kadowaki y Nishimori de 1998 sobre el temple cuántico, el annealing, quantum annealing, que se utiliza sobre todo para problemas de optimización, ya que utilizan fluctuaciones cuánticas de alguna forma parecidas a las fluctuaciones térmicas, por eso se llama el temple cuántico en castellano. A partir de esta fecha, bueno, pues ya se empezaron a construir los primeros ordenadores cuánticos, empezó IBM en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Oxford, en Los Álamos, y poco a poco fuimos pasando de ordenadores de 2 qubits hasta llegar a finales de la década de los 2000 con los 16 qubits. Y ya fue a partir de 2015, sobre todo, cuando asistimos a un interés creciente de la computación cuántica, ya incluso a nivel popular,
Y a partir del 2017 ya fue cuando se anunciaron los primeros ordenadores cuánticos de 17, después de 50, de 72 qubits, y ya se empezó a ofrecer, y esto es lo más importante, la computación cuántica en modalidad de software as a service. Y ya pudimos conectarnos a los primeros ordenadores cuánticos. Esos ordenadores cuánticos no solo permiten simular la naturaleza, sino también ejecutar algoritmos que requieren computaciones paralelas masivas, para los cuales decíamos que los ordenadores clásicos prácticamente les es imposible. De hecho, ya no es el año pasado, el año anterior, en el 2019, en octubre del 2019, se anunció la supremacía cuántica por parte de Google, que en lo que consiste, pues la supremacía cuántica es un concepto que acuñó Preskill para indicar el momento en que un sistema cuántico controlado pueda realizar tareas sobrepasando lo que puede hacerse en el mundo clásico. Es decir, es una tarea en la que un ordenador cuántico avanzado la puede realizar, pero que es una tarea que no puede ser simulada por los recursos computacionales clásicos. De hecho, esa gran ventaja que se publicó y que se anunció en toda la prensa a nivel internacional consistió en ejecutar una tarea en 3 minutos y 20 segundos para una operación que el superordenador más potente del mundo le hubiera llevado 10.000 años. Aquí hay alguna serie, un poco de controversia a veces sobre la utilidad de esa tarea y hasta qué punto no podría ser simulado en un ordenador clásico, pero sí es verdad que fue una demostración importante y aunque ya no se habla tanto de supremacía cuántica, últimamente se habla más de ventaja cuántica, sí han demostrado los ordenadores cuánticos esa gran ventaja a la hora de tratar una cantidad inmensa de variables y sus correlaciones o de simular determinados aspectos. Por eso hoy en día ya la computación cuántica tiene muchísimas aplicaciones interesantes. Por un lado, en economía y servicios financieros. Ya hay bancos, muchos bancos a nivel internacional, que están haciendo pruebas de concepto sobre optimización de riesgos de carteras, sobre detecciones de fraude, sobre simulaciones y análisis de escenarios, predicciones de crisis financieras, etc. A nivel químico, pues todas las simulaciones de moléculas complejas, descubrimiento de materiales, diseño de moléculas. A nivel de medicina y salud, la informática cuántica al final va a ser la que nos permita la medicina personalizada, la predicción de prescripciones terapéuticas, el diseño de determinadas drogas o medicamentos, el descubrimiento de nuevas enfermedades, etc. A nivel logístico, esto es muy importante también, optimización de problemas de aprovisionamiento, producción, distribución. A nivel de energía y agricultura, incluso se dice que la informática cuántica podría resolver muchos problemas del cambio climático que tenemos en la actualidad. Hombre, y por supuesto, como ya hemos dicho, impacta de modo fundamental en la ciberseguridad, todo es lo que es la ciberseguridad cuántica y la criptografía postcuántica, y también, y de forma cada vez más importante, la inteligencia artificial, ya que permite utilizaciones muy potentes de Quantum Machine Learning, Quantum Deep Learning, pero también de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, etc. Aquí en un estudio de McKinsey del año pasado se refleja el valor medio y a largo plazo de todas estas aplicaciones, pero ya es un hecho que más del 50% de las grandes empresas están hoy en día con pruebas de concepto de computación cuántica, con lo cual quiere decir que es un interés real y que las empresas ya están viendo que pueden utilizarlo para su provecho de forma clara. Los primeros pioneros en esto los tenemos aquí en esta transparencia de Boston Consulting Group, en la que además se ven los diferentes casos de uso que han hecho tanto empresas del sector de las tecnologías, como del transporte, como de la química, las finanzas o la energía. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya muy brevemente a ver los conceptos básicos en los que se basa la computación cuántica, cuál es la esencia de todo esto. Y bueno, pues la esencia de todo esto son los conceptos básicos de la mecánica cuántica. Los habremos escuchado ya, los habremos visto en series de televisión muchas veces, en las películas que nos empiezan a hablar mucho de la cuántica. Hoy en día no hay serie o película que se precie que no meta la cuántica en sus historias. Y bueno, en cualquier caso, nosotros recordamos también del propio instituto, del bachillerato, donde hayamos estudiado el concepto ese de dualidad onda-corpúsculo, que al final es un fenómeno que se ha demostrado empíricamente, que establece que las partículas pueden comportarse a la vez como partículas, es decir, con una masa, una energía, un movimiento, o como ondas, con una frecuencia y una longitud de onda, y al final la mecánica cuántica va a describir esas partículas como un campo de materia que se propaga por el espacio
de forma similar a una onda y que exhibe esas partículas cuánticas una serie de características precisamente por ser una onda. Y ya cuando en algún momento dado se realiza una medida de esa partícula cuántica, se produce el colapso de la función de onda y hasta una región de espacio muy, muy pequeña y de alguna forma se ve como una partícula localizada. Por otro lado, conocemos que la naturaleza corpuscular y ondulatoria de las partículas va a explicar el efecto túnel. El efecto túnel, por supuesto, ya fue anunciado por los Simpson y utilizado también. Es ese fenómeno por el cual una partícula viola los principios de la mecánica clásica y que puede penetrar barreras de potencial o impedancia mayor que la energía cinética de la propia partícula. Esto se utiliza mucho en lo que decíamos del temple cuántico. Lo más importante de todas formas para entender la esencia de la computación cuántica es la superposición. ¿Por qué? Porque en el mundo cuántico las partículas pueden estar en varios estados, por decirlo así, de forma simultánea. Es el famoso caso del experimento imaginario del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. En realidad está en una combinación gato vivo, gato muerto, que en un momento dado va a perder coherencia, se transforma en un estado clásico y el gato o está vivo o está muerto. Para entenderlo bien, con efectos más cercanos, a mí me gusta más utilizar ese ejemplo del interruptor. Nosotros hasta ahora teníamos un interruptor que podía estar en un estado 0 o en un estado 1, se encendía o se apagaba la luz. Ahora vamos a estar en un interruptor de estos redondos en los cuales podemos girar poco a poco esas manecillas y no vamos a saber en un momento dado, en un estado intermedio, si la luz está encendida o apagada hasta que no vayamos a la habitación a ver si está encendida o apagada. Otro ejemplo que se utiliza mucho también es el de la moneda. Al final, al tirar una moneda, esa moneda va a estar en superposición de cara y cruz y de alguna forma, bueno, podemos decir que la función de onda de la moneda cuántica de alguna manera podría ser descrita como la suma ponderada de ambos estados, pero bueno, cuando nosotros bloqueamos la moneda, solo puede estar en uno de esos estados. Aquí ya se han dado muchas interpretaciones a la superposición, incluso filosóficas. Ahí la más famosa y la más utilizada es la interpretación de Copenhague, que dice que, bueno, que cuando se produce una medida, todas las alternativas desaparecen. Otra más sugerente es que existen múltiples universos, el famoso multiverso, y en el cual de alguna forma cada evento va a suponer una ramificación en el tiempo. Y entonces el famoso gato estaría vivo y muerto a la vez, pero en diferentes universos. No sé si hace poco, me imagino que habrán visto esta película, y aquí pueden entender muy bien eso de los universos en paralelos, que en principio no podrían interactuar entre ellos, aunque en esta película estos tres universos paralelos sí terminan actuando entre sí. Bueno, otro principio importante también que constituye la esencia de la computación cuántica es el de la indeterminación e incertidumbre de Heisenberg, que todos conocemos, que fue anunciado pues, por ahí en 1920 y pico por este físico alemán, y que establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas sean conocidas con precisión. En otras palabras, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y velocidad. Pero bueno, esto también nos lo enseñaban cuando éramos pequeños y veíamos la tele, aunque ya esta serie yo creo que no la dan más hace tiempo. Y ya por último, para hacer un repaso rápido de cuáles son los conceptos básicos de la informática cuántica, tenemos el entrelazamiento cuántico. Esto es muy importante porque dos partículas pueden estar vinculadas de forma que comparten el mismo estado a pesar de que las separen kilómetros de distancia. Es como si el conjunto de partículas entrelazadas se tuviera que definir como un sistema, como una función única para todo ese sistema. Un ejemplo quizá que se utiliza mucho es como si en un libro no pudiéramos leer página a página, sino que la información se encontrara en la correlación entre esas páginas. Esto es una propiedad que ya predijeron en 1935 Einstein, Podolsky y Rosen, que fue utilizada incluso como argumento en contra de la mecánica cuántica porque se decía que era imposible que una partícula de alguna forma afectara a otra partícula a kilómetros de distancia porque eso iba en contra de un principio que se llama realismo local, ¿no? Sin embargo, el entrelazamiento es real y, según varios expertos, es uno de los elementos fundamentales de la naturaleza. Y además se ha demostrado en el 2017 porque hubo un hito muy importante, que hubo un récord de 1.200 kilómetros en China, en el que se utilizó un satélite y se demostró ese entrelazamiento.
Y ese entrelazamiento pues, está relacionado con la teleportación, que por supuesto no es de personas, sino que lo que hace es que se pueda transmitir información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal de información clásico. ¿De acuerdo? Y ya por último, claro, si esas partículas al colapsarlas, al leerlas, desaparecen y pierden sus propiedades cuánticas, hay un teorema que es muy importante, que es el teorema de la no clonación, que afirma que no existe ningún procedimiento que, dada una entrada, pueda producir como salida dos copias separadas de dicho estado. Y como aplicación de este teorema tenemos la distribución de claves cuánticas, ¿no? Que se conocen como las siglas QKD, el Quantum Key Distribution. Pues esa es la esencia de la mecánica cuántica, que es la que nos va a afectar como esencia de la computación cuántica. En la computación cuántica, entonces, ¿qué nos encontraremos? Pues todos estos conceptos. Vamos a ver uno de ellos, que es el más sencillo de entender, entre comillas, que es el concepto del qubit. Igual que teníamos el bit en la informática clásica, 0, 1, acordaros lo que decíamos del interruptor para apagar o encender las luces, ahora tendremos un qubit, que es un quantum bit, que a diferencia de ese bit, podrá encontrarse simultáneamente, por decirlo así, en varios estados. Ese qubit, por un lado, será un objeto lógico, es un objeto matemático y va a poseer una serie de características peculiares como la superposición. Y por otro lado, ese qubit tendrá una implementación física o mecánica cuántica según diferentes tecnologías. La superposición simultánea de esos dos estados cuánticos va a permitir un procesamiento paralelo a gran escala. Es decir, que la capacidad operacional de un operador cuántico va a aumentar exponencialmente con el tamaño. Aquí tienen un libro que está en castellano, es muy interesante y se puede bajar gratuitamente, en el cual nos señala cómo cuando nosotros tenemos un bit, tenemos un estado 0 o un estado 1, cuando tenemos 2, cuando tenemos 10, tendremos solo 10, pero claro, con los qubits tenemos estados simultáneos, es decir, que con 10 qubits podemos tener 1024 estados simultáneos. Y eso es lo que le da la gran potencia a la informática cuántica. Por otro lado, para describir el estado de un qubit se utiliza la esfera de Bloch, que se conoce así, en la cual en el polo norte tendríamos el 0, en el polo sur tendríamos el 1, y todos los demás puntos serían las representaciones de las diferentes posibilidades que puede tomar un qubit. Al final, un qubit se va a codificar utilizando los estados base de un sistema cuántico que se va a representar por 0 o por 1, que son vectores columna bidimensionales. Y tendrá que satisfacer pues, esta condición de normalización. Por eso decimos que es como un poco el interruptor ese de la luz, en la cual lo tendremos en posiciones intermedias, por decirlo así, entre el 0 y el 1. Ahora, cuidado, estos coeficientes podrían ser cualquier número, no solamente números enteros o reales, podrían ser números complejos, y por eso hay un matemático muy famoso que se llama Scott Arrowson, que tiene un blog muy importante, donde dice que todo esto de la mecánica cuántica podría ser un invento teórico de los matemáticos estadísticos sin necesidad de tener ningún sistema físico, porque podría considerarse como una generalización de la teoría de la probabilidad. Precisamente Scott Arrowson es el que sigue investigando desde el punto de vista de la algoritmia hasta qué punto la informática cuántica puede resolver esos problemas de mayor complejidad de la informática clásica. De alguna forma, de una forma más rápida, o ahorrando energía o ahorrando costes. Porque, claro, los algoritmos clásicos sí podrían resolver algunos problemas complejos, pero como hemos dicho, tardarían demasiado tiempo, millones de años, o necesitarían una memoria pues casi infinita, ¿no? Como sabemos todos, pues la teoría de la complejidad clasifica los problemas en diferentes clases, tenemos los problemas P, los problemas NP, y bueno, pues existiría una nueva categoría de problemas que se llamarían BQP, que sería Bounded Error Quantum Polynomial Time, que serían los problemas que son resolubles por un ordenador cuántico de alguna forma con una cierta probabilidad de error. Por eso aquí tenemos lo que decíamos de determinados problemas que sí con un ordenador cuántico podrían ser resueltos en un tiempo y con una energía razonable. Por supuesto que existirían otros problemas todavía que de momento no se entienden que los ordenadores cuánticos tampoco los puedan resolver. Es decir, que de alguna forma esta nueva clase de problemas BQP incluiría todos los problemas de complejidad P y algunos NP como el de la factorización. Más aspectos de conceptos básicos
de la computación cuántica. Bueno, pues igual que en la informática tradicional tenemos una serie de puertas clásicas, las puertas cuánticas harían lo mismo, calculan los estados de salida a partir de los estados de entrada. Claro, estos estados de entrada podrían ser superpuestos. Al final, matemáticamente, esas puertas van a ser unas matrices que se van a aplicar multiplicándolas por los vectores de estado. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que es la puerta Hadamard. Esta puerta Hadamard, que es muy famosa, es la que crea la superposición de esos estados a partir de un estado determinado. ¿Y cómo va a ser una de las formas de programar y de construir sistemas cuánticos desde el punto de vista de la computación? Mediante circuitos. Un circuito como el de la figura. Tendremos una serie de qubits que están aquí, se inicializarán esos qubits, se les aplicará una serie de puertas, aquí las puertas Hadamard, y luego se medirán los resultados de los valores que salgan de esos qubits. Esa sería una forma de programar estos sistemas cuánticos. Otra forma es lo que decíamos del quantum annealing, que al final se tratan de problemas de optimización y se define una serie de fórmulas y de restricciones. Estos circuitos cuánticos ya se pueden hacer hace muchos años y se pueden hacer de forma gratuita con un entorno, por ejemplo, que sacó IBM, que se llama IBM QExperience, en el cual podemos crear esos circuitos cuánticos y ejecutarlos en ordenadores cuánticos reales, no solo simuladores. Bueno, y en cuanto a los ordenadores cuánticos al final, ¿qué existen? Pues existen muchos ordenadores cuánticos. Lo que hay que tener en cuenta es que un ordenador cuántico se va a basar en esa mecánica cuántica, va a almacenar la información en qubits que pueden estar en un estado indeterminado, como decíamos, incluso influir en otros qubits por entrelazamiento, y cuyo resultado al final va a ser probabilista, no va a ser determinista como en un ordenador clásico. ¿En qué tecnologías se basan? Pues en muchísimas. Se pueden utilizar átomos, se pueden utilizar electrones, se pueden utilizar fotones, y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Los más normales son los que ponemos aquí, los iones atrapados, que decíamos que eran uno de los principales, de los primeros, son átomos mantenidos en el vacío y suspendidos en esa trampa electrostática que decíamos. Los átomos fríos o neutrales, que últimamente están teniendo bastante auge. Los más conocidos en la actualidad son los superconductores, que los utiliza tanto D-Wave para el temple o annealing cuántico, como Google, IBM, Rigetti, etc. Estos superconductores al final pues son como una especie de átomos artificiales, podríamos decir, y tienen una ventaja, y es que se pueden fabricar como cualquier circuito de superconductores, ¿no? Como un proceso de fabricación aditiva, y se pueden fabricar de una forma que ya conocemos. Y por otro lado están los puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos son pequeños espacios en los que se empujan a los electrones hasta aislar un solo electrón. Los centros nitrógeno vacantes, porque aquí esto ya es que, bueno, en un diamante, en lugar de contener dos átomos de carbono, se contiene un átomo de nitrógeno y entonces deja una posición vacante. La computación topológica cuántica, aunque ha sufrido últimamente un revés y Microsoft ya no tiene en principio planes de su propio desarrollo cuántico, sino que se ha aliado con las demás empresas en este sentido. Y la fotónica, que es muy prometedora, ya que de alguna forma la fotónica cuántica permite esa generación y detección de estados cuánticos de luz, y que se puede utilizar muchas veces también para las comunicaciones cuánticas, ¿no? De todas formas, de todas estas tecnologías hay que tener en cuenta que el desafío tecnológico es enorme, y de ingeniería todavía más, porque claro, por un lado se quiere que los qubits interactúen entre ellos, pero que no interactúen con el medio hasta que sean medidos. Por eso decimos que muchas veces, por ejemplo, los circuitos estos de los superconductores, se enfría a temperaturas de 273 grados Celsius bajo cero, es decir, 1 grado Kelvin, en temperaturas que son más bajas que el espacio profundo, porque, claro, la cosa es aislar exactamente esos qubits en un estado cuántico controlado. Aquí lo que pasa es que entonces cada una de esas tecnologías ofrece ventajas e inconvenientes en cuanto a la fidelidad de los qubits, en cuanto a los tiempos en los que siguen consistentes los qubits, en cuanto a la escalabilidad, y esto se está estudiando continuamente. Aquí tienen uno de los últimos estudios en cuanto a tiempo del qubit, fidelidad, tiempo de las puertas, conectividad, y por eso cada una de esas tecnologías tiene ventajas e inconvenientes, y los fabricantes están apostando por algunas de todas estas. No sabemos en principio cuáles ganarán,
De momento, quizá las que son o las que tienen mayor probabilidad y que se están utilizando más son los superconductores, las trampas de iones y los fotones. Pero bueno, también los átomos fríos, como hemos dicho antes, o los puntos cuánticos, están teniendo también ya algunas empresas, como ven aquí, que están trabajando en ello. Hay unos criterios que son interesantes conocer, que son los de Vincenzo, que lo que nos dicen es, bueno, cuándo un ordenador de verdad es un ordenador cuántico. Es un poco la prueba del algodón para determinar si de verdad un ordenador es cuántico o no. Pero bueno, en cuanto a ordenadores cuánticos comerciales, que es lo que nos interesa, hay que ver que, bueno, que hay muchísimos ordenadores. Por un lado están, como decíamos, los ordenadores de D-Wave, que son adecuados para problemas de optimización, de muestreo, que son los problemas de los ordenadores de temple cuántico, de annealing. Y por otro lado tenemos otros ordenadores como los de Google, IBM, Rigetti, Yonkou, Honeywell y algunos otros que están basados en puertas. Estos son los que están basados en los circuitos esos que veíamos. En cualquier caso, todos estos ordenadores, claro, son más sensibles a la interferencia con su entorno. Por eso muchas veces hoy en día hablamos de ordenadores NISQ, Noise Intermediate Scale Quantum, es decir, ordenadores ruidosos de escala intermedia que no consiguen eliminar todos esos errores y por eso se han desarrollado muchas herramientas de corrección de errores. Algún día, no se sabe cuándo, llegaremos a tener ordenadores cuánticos tolerantes a fallos. Esperemos que más pronto que tarde. En cualquier caso, muchas veces se decía, es que nunca vamos a llegar a los 100 qubits, pues eso ya no es verdad. Ya, aparte de los ordenadores de D-Wave que se miden de otra manera, estos ya van por los 5000 qubits de annealing, los ordenadores basados en puertas, por ejemplo, como IBM, ya anunciaron los 127 qubits, ya sacaron este ordenador. Para este año tenemos anunciado ya los 433 y por cómo van las cosas yo creo que lo conseguirán sin problema. Y para el 2023, el año que viene, ya tendríamos el ordenador que supera por primera vez los 1000 qubits, con lo cual eso es muy importante. Pero vamos, no está solamente IBM en esta carrera. También Google anunció para el año 2029 que se llegará ya al 1.000.000 de qubits físicos, con lo cual ya se tendría un ordenador cuántico tolerante a fallos en gran medida. Y aquí otras empresas como Yonkou, Honeywell, Psiquantum, también han anunciado en el 2023, 2025, con lo cual ya no queda mucho, esos nuevos hitos en los qubits y en la fidelidad que tienen esos qubits. No es lo mismo la calidad que tienen unos qubits respecto a otros. Por otro lado, lo que sí hay que tener en cuenta es que en la actualidad la mayoría de los ordenadores cuánticos y en el futuro no van a sustituir a los ordenadores clásicos, sino que van a presentar una arquitectura híbrida en el cual el ordenador clásico va a hacer de maestro y va a controlar los procedimientos de la computación cuántica, le va a mandar al ordenador cuántico las instrucciones oportunas, teniendo en cuenta todos esos aspectos que decíamos de tiempo de coherencia, los tiempos de ejecución de las puertas, etc. Es algo parecido si queremos ver a lo del que pasó con las unidades de procesamiento gráficos, ¿no? La GPU, que de alguna forma es un coprocesador dedicado para acelerar ciertas operaciones, yo qué sé, de procesamiento gráfico, matemáticas, etc. Pues algo así, tendríamos QPU, Quantum Processing Unit, que van a actuar como esclavo de alguna forma de ese ordenador clásico. En cuanto al software, bueno, pues el software, podemos decir que existe una cadena de software, como siempre, que vamos a ir de la interfaz del usuario, lenguajes de programación, compiladores, herramientas de corrección de errores, optimizadores, etc. Hay muchísimos lenguajes de programación cuánticos. En la última lista que sacamos para esta consultora Qt, pues yo creo que había más de 30. Prácticamente cada 2 o 3 meses sale un nuevo lenguaje de programación cuántico. Muchos son imperativos, otros son funcionales, otros son multiparadigma, muchos son extensiones de Python, como pueden ver aquí, otros no. Bueno, pues cada fabricante está sacando los lenguajes que considera oportuno. Algunos son más de bajo nivel, como por ejemplo como este, que es el QSAM, una especie de ensamblador cuántico, podríamos decir, donde están los diferentes qubits. Aquí, por ejemplo, se define una puerta Harman, una puerta CNOT, se aplica, se mide, un poco lo que decíamos, y hay otros lenguajes un poco de más alto nivel, como el de TH de Zurich, el SILT, que son lenguajes ya un poquito más acostumbrados a los lenguajes de alto nivel que tenemos. Por otro lado, todos los principales vendedores de hardware y de software tienen sus pilas completas cuánticas, IBM, Google, Microsoft, D-Wave, Rigetti, tienen sus bibliotecas o librerías, etcétera.
sus propios lenguajes también. Aquí, por ejemplo, tienen toda la documentación de Qiskit. La ventaja es que todos estos lenguajes, o gran parte de ellos, son gratis, hay tutoriales, hay vídeos, se están publicando todas las semanas vídeos explicativos, con lo cual no es difícil en ese sentido acceder a ellos. Aquí desde este lenguaje, este programa Qiskit, se genera automáticamente el circuito. Este es un lenguaje que conocerán o les parece conocido porque es el Q-Sharp de Microsoft, que también tiene sus tutoriales y su documentación completamente accesible. Luego hay herramientas muchísimas, simuladores, optimizadores, diseñadores de circuitos, por ejemplo, como el Quirk, que se utiliza mucho desde el punto de vista pedagógico, didáctico, porque va simulando cómo es un circuito y va simulando aquí qué les pasa a los qubits. Pero también otros fabricantes, por ejemplo, Amazon tiene el Amazon Bracket, que ya nos permite acceder a 3 o 4 ordenadores diferentes y que nos permite hacer esos experimentos, vamos a decir, cuánticos, ejecutarlos y ver los resultados. Pero vamos, plataformas existen muchas. Aquí tienen un resumen que hemos publicado hace poco en el IOCubo Software, en el cual vemos las diferentes plataformas y una serie de características. Nosotros, como hemos dicho, trabajamos con la plataforma Quantum Path de la empresa que distribuye la empresa Quantum con Alhambra. Bueno, y ya para las conclusiones y dejar tiempo para preguntas, lo que sí está claro es que la informática cuántica ya está aquí, aunque algunos dicen que no ha llegado, sí que ha llegado ya. Y incluso hay hasta móviles que anuncian que van a tener tecnología cuántica. Bueno, me imagino que será para venderlos mejor, pero que no haremos mucha cuántica con esos móviles. Sí es verdad, como dice el premio Nobel Daniel Phillips, que la cuántica, la computación cuántica, es un cambio radical tan grande, dice él, como el que existe entre el ábaco y el ordenador actual. Quizás sea un poco exagerado, pero sí es verdad que es una revolución muy importante. Y además no es una cosa nueva, sino que se basa en la física y en la mecánica cuántica. Y aquí, por ejemplo, Ettore Majorana, un físico italiano muy conocido, dice que es la teoría que tiene la base más sólida, como ninguna otra en el pasado. Y de hecho, David Deutsch también dice que la teoría cuántica es la aplicación más profunda conocida por la ciencia. De alguna forma, nuestro universo, queramos o no, es un universo cuántico y por lo tanto estamos en ese mundo cuántico. Lo que sí es verdad es que la cuántica ya es algo real, ya no es un sueño de los físicos ya han realizado su sueño, ahora nos toca a los ingenieros, y a los ingenieros, como hemos visto, de hardware, incluso de software, se les puede convertir en una pesadilla porque es muy complicado llegar a cabo ese control de los qubits, pero se está consiguiendo. Y lo que sí es verdad es que no podemos pararnos nosotros, los ingenieros de software y los especialistas en calidad de software aquí, porque además de los físicos, de los tecnólogos que construyen ordenadores, de los matemáticos y su algoritmia, tenemos toda la parte de la programación cuántica y de la ingeniería del software cuántico. Nosotros estamos convencidos que la informática y sobre todo la ingeniería del software tiene una oportunidad de oro para tener una cuarta edad de oro, después de la clásica con la programación estructurada, la orientación a objetos y DevOps, y de esto ya hablarán más adelante en otra ponencia Héctor y César, y promovimos también ese manifiesto de Talavera para de alguna forma decir que no tenemos que abandonar las buenas prácticas que teníamos en la informática clásica cuando llegamos a la informática cuántica. Y este manifiesto de Talavera lo detallará ahora a continuación mi compañero Nacho y establecerá hasta qué punto hemos llegado en este manifiesto de Talavera, que la verdad es que está teniendo bastante éxito. Por otro lado, cualquiera que quiera meterse en este campo, hemos hecho una página web en la cual hemos desarrollado tanto en español como en inglés una serie de enlaces de información gratuita, de artículos, libros, vídeos, etcétera, que de alguna forma queremos ayudar con esto a evangelizar y a democratizar el conocimiento de la informática cuántica. Y con esto ya quedo a su disposición. Voy a dejar de compartir, a ver, la pantalla, a ver si me pueden ver por lo menos con la cámara. ¿Se ve la cámara? Sí, todo correcto, doctor. ¿Se ve? Bueno, pues Vale. muchas gracias al doctor Mario por esta interesante plática, donde hemos visto una serie de conceptos, referencias y más, donde la audiencia podría extender el conocimiento hacia este tema que se está tratando el día de hoy. Tenemos una
pregunta, no sé si Francisco Torres la quisiera hacer. La pregunta, o si está por ahí, si quiere abrir su micrófono. Sí, ya lo veo. Bueno, hay una pregunta anterior de Javier Ortiz, de Jesús Eduardo Gómez. ¿Cuándo creo que las computadoras cuánticas reemplazan las ordinarias? Pues yo creo que no las va a reemplazar. Como hemos dicho, van a coexistir los ordenadores cuánticos con los ordinarios, porque además, como son para cosas diferentes, en principio, no es necesario matar moscas a cañonazos, como decimos en España. Para ciertas cosas, los ordenadores clásicos son muy buenos y seguirán siendo muy buenos y se complementarán con los cuánticos. Y en cuanto a la otra pregunta es, de Francisco Torres pone, pensaba hacer respecto a qué sería el equivalente de arquitectura de computadora de la computadora cuántica. Claro, ahí en todo, digamos que el stack de arquitectura de computadora y de software, que en la clásica lo tenemos muy claro, en el cuántico no está tan claro porque cada fabricante tiene sus propios componentes. Y de hecho, un programa cuántico pasa por un compilador, luego un transpilador, luego hay un optimizador, se hace un codiseño hardware-software porque muchas veces el programa se tiene que optimizar en función del ordenador en el que se va a ejecutar y por lo tanto no está tan clara de momento esa pila, esa arquitectura de computadora cuántica. Una pregunta para nuestra audiencia, que luego tenemos estudiantes de nivel licenciatura, vale. Doctor. ¿Qué usted les recomendaría a ellos que se pusieran a leer o dónde pudieran investigar para que ellos se pudieran introducir a este tema con una mayor facilidad entre comillas, ¿verdad? Claro, el problema de la cuántica es que requiere un aprendizaje importante. No es como cambiar con objetos. Yo ya soy muy viejo y entonces, bueno, cuando empezamos con Fortran, COBOL, ni siquiera era estructurado, luego nos explicaron la programación estructurada, luego aparecieron los objetos, luego apareció DevOps. Bueno, pues hicimos un esfuerzo de aprendizaje, pero no era tan el cambio al final. Era importante conceptualmente entre estructurado y objetos, pero no era un cambio tan fuerte cognitivamente. La mecánica cuántica, como no es natural para nosotros, hay gente que siempre dice el chiste, ¿no? De que si uno la entiende es que no la ha entendido. Bueno, la cuestión es que funciona. Con lo cual, lo que hay que hacer es ese aprendizaje. No es necesario tampoco ir a una base matemática física tan grande, porque para eso están los matemáticos y los físicos, y vamos a estar siempre en un equipo multidisciplinar, polímata, en la cual va a haber físicos, va a haber matemáticos y va a haber informáticos. Nosotros tenemos que dedicarnos a la parte que sabemos, que es la de la computación. Entonces, yo lo que les diría es, lo más interesante ahora mismo es conectarse a Microsoft, a IBM o a cualquier otro proveedor y empezar a hacer prácticas en esos entornos y empezar a ver sus vídeos y de alguna forma descargar sus tutoriales y empezar por ahí. Porque el futuro es cuántico y la tecnología será cuántica y a ellos ya les tocará seguro. Los otros no, igual nos podemos jubilar antes, pero ellos desde luego no. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta. Emanuel Rodríguez nos dice, ¿las inteligencias artificiales usan la arquitectura de las computadoras normales o de las cuánticas? Hasta ahora, la inteligencia artificial usaba la arquitectura de la computadora normal, pero tenía sus limitaciones. De hecho, en inteligencia artificial hay ciertas técnicas que cuando son miles de variables que hay que combinar es imposible conseguir un resultado en un tiempo determinado. Y por lo tanto, ya cada vez más están utilizando las arquitecturas de las máquinas cuánticas. De hecho, en esa web que he puesto yo al final, ahí tienen muchísimos enlaces a cosas que se están haciendo de Quantum Machine Learning, de Quantum Deep Learning, de Quantum Natural Language Processing y de varias cosas más. Así que el futuro de la inteligencia artificial también va a ser cuántico, porque es lo que le da, digamos, potencia a la inteligencia artificial. Nosotros en el proyecto que tenemos de QSALU, que es la farmacogenómica cuántica aplicada al envejecimiento, tenemos que combinar miles de variables genéticas con variables del estado de salud de un paciente, con variables de tratamiento, con la interacción que existe entre 33.000 principios activos que tienen las drogas y medicamentos entre ellos, y eso si no es con cuántica es imposible hacerlo con sistemas tradicionales. Y también se utilizan técnicas de inteligencia artificial. Aprovechando ahí, si nos pudiera compartir su presentación para que nosotros lo pudiéramos poner disponible. Eso sin problema. Se lo mandó a Reyes o a César o a Héctor. Chávez, ¿es posible que pueda existir un tipo de hibridación entre una computadora convencional y una cuántica o no es conveniente?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hemos dicho, ¿no?, que van a coexistir. Va a haber una especie de hibridación como la que existe entre los ordenadores clásicos y las tarjetas gráficas, las GPU. Pues también van a tener sus QPU, con lo cual, de alguna forma, ahí sí va a haber una hibridación. ¿Cuál es el lenguaje de programación cuántico más fácil de aprender actualmente? Pues depende de cada uno, porque eso son cuestiones el que sepa Python, pues que aprenda extensiones de Python en IBM, en Google, etc. El que le guste el mundo Microsoft, que aprenda a Sharp, porque si ya sabe los otros mundos Microsoft, casi mejor. Y el que le guste más temas ensamblador y temas de ese estilo, pues que aprendan un QASM. Pero como digo, ya hay más de 50 lenguajes ahí para todos los gustos. Luego una pregunta de Facebook, ¿habrá un estándar acerca de la creación de hardware cuántico? Pues de momento no lo hay. Nosotros, tanto el profesor Ignacio García, que viene a continuación, como yo, representamos a España en el UEG 14, que es el grupo de trabajo a nivel de ISO de la cuántica, pero se está estandarizando de momento conceptos básicos. Todavía no se ha llegado a una estandarización de hardware. Hay también grupos de trabajo de IEEE, grupos de trabajo a nivel de otros organismos europeos e internacionales, pero de momento no existe. Y eso es un problema, porque claro, para la gente y las empresas están apostando por determinadas máquinas que luego el día de mañana puede que no existan, ¿no?, y que no se mantengan. Por eso es tan importante trabajar sobre esas plataformas software a partir de las cuales se genera automáticamente código para las máquinas subyacentes, porque así podemos de alguna forma salvaguardar las inversiones. Sí, Diana nos pregunta, ¿hasta dónde llegaría la inteligencia artificial? Yo no lo sé hasta dónde. Ayer se dio el premio Fronteras del Conocimiento a Judea Pearl, ¿saben?, el creador de las redes neuronales y de muchas más cosas. Yo tuve la ocasión de hablar con él y él decía que, bueno, que tendríamos que considerar la inteligencia artificial al final, que va a cooperar con las personas, y que él hacía un símil muy interesante. Pueden leer la conferencia, está colgada en la web. Al final las inteligencias artificiales serán como nuestros hijos, esperemos que tengan los valores que tengan que tener y que podamos colaborar con ellos, pero no sabemos hasta dónde podrá llegar, ya veremos. Sí, otra pregunta desde Facebook. ¿La computación cuántica implica algún riesgo de ciberseguridad Sí. porque se podrían romper Claro, algoritmos de cifrado o crear totalmente. cifrados no reversibles? Sí, sí, se va a romper todo el sistema de cifrado que tenemos actualmente. Lo que pasa es que no inmediatamente. Y por eso, si conocen el NIST, el National Institute for Standard Technology de Estados Unidos, ya y muchas empresas están empezando a utilizar criptografía postcuántica, es decir, sistemas de cifrado que, aunque funcionara un ordenador cuántico de 1 millón de qubits, no lo pudieran romper. Entonces, si buscan en Google criptografía postcuántica, post-quantum cryptography, ahí tienen un montón de documentación también gratuita del NIST y se están trabajando sobre esos algoritmos. Muy bien. Aquí la audiencia que está conectada, si quisieran aprovechar, todavía tenemos tiempo para que el doctor Mario nos siga compartiendo su experiencia. Podrían abrir su micrófono y poder interactuar con él. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, todo correcto. Bueno, doctor Mario, pues yo solamente quiero darle las gracias por su participación y como ya Sodel le hizo la solicitud de que nos comparta, si es posible, su presentación, Sí, sí. pues ya sabe, tiene mi correo ahí. Y nos lo puede como es muy seguir. pesada porque tiene muchas imágenes, Gracias. haremos un Dropbox o algo, porque si no, no la vamos a poder compartir por correo. Y así ya la tienen completa, con todos los enlaces y todas las imágenes. Vale, vale. Gracias. Tenemos otra pregunta de Enrique. Dice, ¿la criptografía cuántica actual se puede usar para romper la criptografía actual? Bueno, es lo que hemos dicho. Para eso existe la criptografía postcuántica. En estos momentos, digamos, los ordenadores cuánticos pueden romper la criptografía actual porque se basa en temas, como hemos dicho, que algoritmos determinados, en lugar de ser exponenciales, convierten esos tiempos en polinomiales. ¿Vale? Por eso se está causando tanto revuelo en el tema de la criptografía con la cuántica. Pero desde nuestro punto de vista de la ingeniería del software, que entiendo que esta es la reunión de la Red Temática Mexicana de Ingeniería del Software,
nos interesa más todos los aspectos de desarrollo de los sistemas cuánticos, de los requisitos, de las pruebas, de la calidad, que todos esos problemas siguen existiendo en cualquier desarrollo cuántico, sea para criptografía o no, sea para finanzas, para salud, para espacio, para logística, etc. Un saludo muy cariñoso a Hanna, que la veo por ahí, aprovecho. Que es la un gran doctora Hanna, referente si para quiere decir algún mensaje. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno. En tema de procesamiento, ¿la cuántica podría ayudar con el tema de minería y consumo energético del mundo de criptomonedas, etcétera? Sí, en estos momentos, como hemos dicho, que la cuántica, por ejemplo, podía resolver ciertas cosas en segundos que la informática tradicional tardaría años, claro que va a reducir ese consumo energético. Lo que pasa es que también es verdad que los sistemas cuánticos, como hemos visto en algunas fotos, requieren una refrigeración muy importante. Pero bueno, en general se considera que sí, y pueden poner en internet cuántica y cambio climático. Ya hay muchos estudios que dicen que la cuántica nos podría ayudar al tema del cambio climático, que no olvidemos que es un tema mucho más grave que el del COVID, aunque no lo queramos ver. Nosotros llevamos aquí ya con una sequía tremenda y un problema que vamos a tener este año muy grave en ese aspecto. Hanna, ahora sí, adelante. Bueno, Mario, la verdad para mí es un enorme placer que nos sigues acompañando en esas aventuras que empezamos más de hace 20 años. Yo que la verdad estuve muy escéptica con eso de que si en Latinoamérica tenemos que meternos en temas de computación cuántica, hoy me convenciste por completo que sí, que es un área importantísimo y que es una oportunidad para resolver algunos problemas que ni nos imaginábamos que se podrían resolver antes y que también lo podemos hacer en esos países perdidos en el espacio. Totalmente de acuerdo, porque hay dos ventajas. Primero, que hoy en día el ordenador cuántico no lo van a tener las empresas. Normalmente vamos a acceder a esos sistemas a través de Access Service, con lo cual nosotros los podremos conectar sin problema y tendremos simuladores. Y por otro lado, desde el punto de vista de los ingenieros del software, recordar que nuestra labor es muy importante, que los físicos y los matemáticos, con todo mi respeto, porque habrá muchos en la sala, no saben desarrollar software. Y se están olvidando de las buenas prácticas del software, que con Hanna trabajamos más de hace 30 años de esas buenas prácticas. Y siguen siendo necesarias, porque luego se encuentran con problemas de mantenimiento, con problemas de calidad. Y ahí sí que podemos aportar nosotros mucho. Y podemos aportar mucho en equipos conjuntos con esos físicos, esos matemáticos, esos economistas, que saben de sus temas, pero que no saben desarrollar software. Desarrollar software es muy difícil, aunque la gente no lo parezca. Desarrollar buen software es muy difícil, perdón. Pues nada, muchísimas gracias. Ya no quiero quitar, porque es mi compañero además, que lo tengo en el despacho de al lado, así que no le quiero quitar tiempo a él. Y muchísimas gracias a la Red Temática Mexicana de Ingeniería del Software, muchísimas gracias a todos los organizadores, a Reyes, a Héctor, a César, y también, por supuesto, a Hanna por todo el apoyo y la amistad de todos estos años. Muchísimas gracias a todos. Y por favor, entre todos, apostemos por el software cuántico.